Hola, bienvenidos a Base Advisor. Hoy os traigo un bajo que, bueno, no es novedad en el canal porque ya he traído bastantes Marcus Miller, bastantes Sire, pero hoy quiero traerte una unidad muy especial del V7 en Fresno, en este color rojo tan chulo. Espero que te guste. La semana pasada fui a Multison y tuve pues la posibilidad de ir al almacén, coger casi todos los Sire que había, pues más de 20, coger cada uno de ellos, sacarlo de la caja, pesarlo, mirar el balance y al final seleccioné los que estaban mejor de peso y de balance y finalmente me quedé este, que bueno, aparte de ser muy bonito, está en los 3,8 kilos con un balance pues que está francamente bien, no es absolutamente perfecto, pero está muy muy bien. Y bueno, un color que la verdad que a la luz del sol luce increíble, tiene como unos reflejos anaranjados que están, la verdad, muy muy chulos. Y bien, un bajo pues que es un jazz bass que suena francamente bien, que está muy bien construido, que seguramente voy a devolver porque la verdad es que yo personalmente no me acabo de acostumbrar a los mástiles de jazz bass que son demasiado finos, así que bueno, vamos a ver cómo suena.
Bien, pues ¿qué te ha parecido? La verdad que es un instrumento que indudablemente suena muy bien y sobre todo es una unidad espectacularmente ligera y bien balanceada, porque había otras unidades idénticas a estas que pesaban casi 5 kilos. Es decir, o sea, que el que puede variar más de 1 kilo de una unidad a otra. En ese aspecto yo siempre recomiendo que vayáis a la tienda para probar, porque es que comprando a ciegas por internet es muy peligroso. Te voy a dejar el enlace a esta misma unidad, ¿vale? Para que si quieres comprarlo, sepas que te vas a llevar este que he probado yo, que, en fin, aunque lo haya utilizado en un par de conciertos, está absolutamente impoluto, está súper bien ajustado, por cierto. Vamos, está comodísimo, está increíble. Así que bueno, vamos a ir a la valoración del instrumento. Mástil. Repito, no soy un fan de los mástiles de jazz bass porque para mí personalmente son demasiado delgados, pero sin duda el acabado de trastes es sublime, o sea, es simplemente perfecto y es muy suave, o sea que el mástil sin dudarle le voy a poner un 9. Peso balance y sin que sirva de ejemplo para toda la gama, ¿vale? O sea, esta valoración es para este instrumento en particular, que, en fin, tuve que buscar bastante y seleccionar y echar para atrás muchísimos bajos, pero bueno, esta unidad se lleva un 9. Calidad de construcción, el encastre es excelente, está muy bien. Acabado de trastes, como te he dicho, hay una pequeña impureza, ¿no? Como si fuera un píxel, ¿no? Hay un puntito, pero en fin, la construcción creo que está francamente bien. Así que bueno, le voy a poner un 9. Calidad-precio. No es uno de los modelos más económicos, ¿vale? Tenemos los V7, pues sobre, bueno, precios de ahora más o menos, sobre los 500 y poco, los de Aliso. Y este, pues es un poquito más caro, ya pasa de los 700 en este momento, que ya no es ultra barato, ¿no? Pero creo que merece la pena. No le voy a poner un 9, pero creo que un 8 sí que se lo puede merecer bien. Sonido. Suena a jazz bass, ¿vale? Suena bastante bien. Le he sacado algunos sonidos que están muy bien. Me gusta más, me parece más natural en pasivo que en activo, aunque pierde bastante señal, sobre todo si en activo le pones algo de ecualización. Eh, pero bueno, metiéndole caña al amplificador, creo que en pasivo suena un poco mejor. No me alucina, ¿vale? No hay ningún sonido que digas es 100% es el sonido jazz bass que busco. Se acerca mucho, ¿vale? Al sonido de los 70. Piensa que tiene la pastilla, o sea, este es un modelo vintage que tiene la pastilla del puente, pues más cerca del puente, ¿vale? Tiene posición 70. Eh, bien, yo creo que le voy a poner un 7. Quizás sería más un 8 que un 7, pero le voy a poner un 7. Y bien, pues ya el resumen lo tienes, una muy buena nota, como puedes ver. Dime si estás de acuerdo, si has probado alguno de estos, si es tu favorito. Eh, yo de los Sayer que he probado alguno antiguo de la primera generación que me había gustado más, que me sonaba más a jazz bass añejo. Este, pues claro, tanto por el material del cuerpo como por el material del diapasón es un concepto un poquito más jazz bass moderno, pero bien, la verdad que a mí me ha gustado. Comenta tú qué te ha parecido y nada, nos vemos muy pronto y gracias por tu tiempo como siempre.